estamos felices de estar aquí. Para nosotros el viaje no es una carga. Yo creo que nosotros teníamos una deuda con los pastores y con ustedes. Hace tiempo nos encontramos con Luis, Alexandra, y van a ir a Apure. Y yo le digo a mi esposa, yo siento una carga, un cargo de conciencia, pastor. Tenemos que ir y de verdad que es una inmensa bendición. Una inmensa bendición. Gracias. Saludo de nuestra junta, del pastor Álvaro Rea, de su esposa, de todo nuestro equipo, de la fraternidad, de nuestra iglesia. Hoy en la tarde me escribía uno de los hermanos de nuestro equipo pastoral y me dice: pastor, ¿y usted qué? ¿No se acuerda ya de nosotros? Yo estoy tan feliz aquí. Lo único que me molesta es tener que irme tan rápido. Sí, me dice: ¿cómo lo atienden? No, ni se imagina cómo me atiende. Le dije: es más, comimos cachapa, chicharrón y carne en vara. ¿Qué más quiere, no? Bien, excelente. Bueno, estamos felices y hoy en esta fiesta de primicias quiero empezar diciendo 3 verdades importantes que Dios establece para nuestras vidas, y luego asociaremos este tiempo de primicias con lo que yo llamo tu mejor comienzo. Estamos en enero y quiero que recuerdes estas primicias como tu mejor comienzo. ¿Cómo lo vas a recordar? Tu mejor comienzo. Diga conmigo: hoy es mi mejor comienzo. Sí, eso va a ser primicia, y recuérdelo. Cuando el Señor Jesús, el versículo más importante que refleja el amor de Dios en nuestra vida es Juan 3:16. No sé si algún evangélico aquí se lo sabe. Juan 3:16, ¿sí? Vamos a ver a la cuenta de 3 y lo decimos. 1, 2, 3. Porque de tal manera amó. Sí, son cristianos. Son cristianos. Muy bien. Y ese versículo habla de que Dios ha dado. De tal manera dio. ¿Qué fue lo que dio? Dio a su Hijo, pero no es simplemente que dio a su Hijo. Hay 3 verdades fundamentales en cuanto a ese dar de ese Hijo. Primero, es que la Biblia dice que Jesucristo es el primogénito. Así que cuando el Padre dio a su Hijo como primogénito, ¿qué quiere decir? Que dio lo primero. Cuando el Padre dio a su Hijo, también dice que es unigénito. Lo que quiere decir que cuando Dios dio a su Hijo, dio a su único Hijo. Usted está aquí esta noche. Usted está aquí en este lugar esta tarde porque Dios decidió dar lo primero y lo único que tenía, que fue a su Hijo Jesucristo. Y aparte de eso, cuando Dios dio a su Hijo, dio lo mejor, porque dice la Biblia que Jesucristo es superior a la ley, superior a Moisés, superior a los ángeles. Jesucristo es superior a todo. Así que Jesucristo fue dado a nosotros como lo primero, lo único y lo mejor. Y esta tarde, como respuesta a Dios, nosotros debemos pensar en lo primero, lo único y lo mejor que le vamos a dar a Dios. Bueno, yo voy a dar lo primero, lo único y lo mejor a Dios porque a los evangélicos les encanta pedir y hablar de dinero. No, nosotros no damos porque somos chéveres. Nosotros damos porque Él dio primero. Le amamos porque Él nos amó primero. Yo pienso en lo primero, en lo mejor y en lo único, porque Dios, cuando envió a su Hijo, fue el primero en decirnos que iba a dar lo primero, lo único y lo mejor. Así que sobre esas 3 verdades pensamos en primicias, y lo vamos a asociar entonces con tu mejor comienzo. Vamos a establecer hoy tu mejor comienzo a partir de las primicias. Y vamos a leer, y le invito a leer en la palabra de Dios en el libro de Génesis, que por cierto es el comienzo. Algunas personas preguntan, una vez estaba yo hablando con un joven de la iglesia recién convertido y me dice el joven: pastor, una pregunta. Dime. No entiendo la Biblia, no sé qué hacer, no entiendo nada la Biblia. ¿Usted me puede orientar cómo lo hago? ¿Cómo que no entiende? Sí, yo leo y leo. Nuevo convertido, leo y no entiendo. Entonces a mí se me ocurrió hacerle una pregunta. ¿Y qué es lo que está leyendo? Me dijo: el libro de Apocalipsis.
Y no entiendo nada. Hay cristianos con 30, 40 años y todavía no lo entienden, el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces me dijo, pastor, ¿por dónde comienzo? ¿Usted qué le hubiese dicho? Pues comience por el principio. Váyase nada más y nada menos que 65 libros atrás y empieza por el principio. Así que hoy vamos a comenzar por el principio. Luego de que Adán y Eva pecan, esto es lo que dice la Biblia 2, 8 y 9. Dice, y oyeron la voz de Jehová, quien se paseaba en el huerto, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y quiero resaltar tres cosas en este versículo. Lo primero, luego de que ellos pecan, se empieza a manifestar la voz de Dios. Y oyeron la voz de Jehová, dice la Biblia. Hoy tú estás escuchando la voz de Dios. Hoy estás escuchando la palabra de Dios. Este comienzo de año estás escuchando la voz de Dios. Y hay una pregunta importante: ¿qué vas a hacer con lo que Dios te viene diciendo, con lo que Dios te está hablando? Porque cuando Él entabla una nueva conversación o una nueva relación con Adán y Eva, manifiesta su voz, manifiesta su palabra. Ahora, cuando Él habló con Adán, cuando habla con Eva, no estaba escrita la Biblia. Así que hoy, además de lo que escuchas de la voz de Dios en tu relación devocional con Él, tienes 66 libros que representan la voz de Dios, 39 del Antiguo, 27 del Nuevo. Tienes ley, tienes poesía, tienes historia, tienes narración, tienes prosa, tiene de todo un poco. Así que hoy usted aquí sentado, puedes tener un gran comienzo reconociendo esta tarde la importancia de la voz de Dios en tu vida. Porque Dios manifestó su voz. Y lo segundo, dice su palabra, que el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios. El otro hecho fundamental esta tarde es no solo la voz de Dios, sino la presencia de Dios. La voz de Dios es lo que Él te está diciendo, y la presencia de Dios es la manera como Él se quiere manifestar a tu vida. Esta tarde de primicias, ¿sí? Dios te quiere decir algo, y esta tarde de primicia Dios quiere manifestar su presencia. Y cuando Él habla con Adán y Eva, entonces le hace una pregunta, que es el tercer elemento de esta tarde en este versículo, y le dice, ¿dónde estás tú? Y ya vamos a analizar la pregunta, porque antes quiero que vayamos a otro versículo, Génesis 16, 7 y 8. Esta vez Dios está conversando con Agar, la que era sirviente de Abraham y Sara, y dice la palabra, el ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, y le dijo el ángel del Señor, Agar, ¿de dónde viene y a dónde vas? Ella respondió, huyo de la presencia de mi señora Sara. Sí, por favor me ayudan en esto. Yo tiendo a olvidar las cosas muy rápidamente. ¿Cuál fue la primera pregunta que le dijo a Adán? ¿Dónde estás? ¿Y cuál es la pregunta o las preguntas que le hace a Agar? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Quiero que hoy resuelvas un gran comienzo para tu vida, respondiendo a estas tres preguntas que Dios hace a nosotros esta tarde. La primera pregunta entonces que Dios también te está haciendo hoy, ¿dónde estás? Es como decir, mira, ¿en qué estás parado tú? ¿Dónde estás parado? ¿En qué estás parado? O cuando una madre le dice a un hijo, ¿en qué andas? Hey, ¿en qué andas? Dios está también diciéndole a Adán, ¿en qué andas? ¿Dónde estás? Para que determines el resto del año, para que determines tu comienzo, tu primicia, tus primeros pasos esta tarde. Resuelve esta pregunta. Si Dios te está hablando directamente y Dios apareciera en este momento como le apareció a Adán y le dijera, hey Antonio, Carlos, María, Josefa, ¿dónde estás? ¿O en qué andas? ¿Qué le responderías? Porque esa es la primera pregunta, saber dónde estoy. Para tomar mis mejores decisiones, para dar mis mejores pasos, necesito saber dónde estoy, en qué ando y sobre qué estoy parado. Ahora, Adán, ¿dónde estaba Adán? ¿Dónde estaba? Dice que estaba escondido.
Y son cosas que también nos pueden pasar a nosotros. A veces nosotros estamos escondidos detrás de ¿qué? ¿Detrás de qué cosa estamos escondidos? ¿Qué hace que no nos vean tal como somos? ¿Qué hace que no nos mostremos tal como somos? Hay gente que se esconde detrás del éxito, otros se esconden detrás de relaciones, algunos detrás del dinero, otros detrás de sus talentos, de sus habilidades, algunos detrás de algún pecado, de alguna vergüenza, de algo que está mal hecho. El punto es que Dios necesita saber para tu 2024 dónde estás y detrás de qué te estás escondiendo, porque Él quiere verte tal y como eres. Fallaste, pecaste, pero respóndele a Dios. Estás mal, respóndele a Dios. Estás bien, respóndele a Dios. Muéstrate como eres y el Señor hará el resto. ¿Dónde estás hoy? Y entonces a Agar le dice: ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y hay algo interesante en este versículo. Bueno, hay muchas cosas interesantes. A mí que me encanta estudiar la Biblia hay muchas, pero hay algo interesante. Agar respondió una sola pregunta de las dos que Dios le hizo. ¿Cuál fue la que respondió? ¿De dónde venía? Pero no supo responder ¿a dónde va? Y no respondió a dónde va. Es muy común del ser humano. Posiblemente esta tarde hay personas aquí que a lo mejor todavía no saben para dónde van. Aún no han determinado su futuro, aún no han determinado sus proyecciones. Es el síndrome del adolescente. Usted sabe que usted le hace preguntas al adolescente y dice: no sé, ajá, sí, bueno. Otros responden: ahí vamos, como vayamos viendo, como vayan saliendo las cosas. Pero Dios no quiere una respuesta de cómo vayan saliendo las cosas, cómo va la cosa y vamos viendo qué hacer. Dios necesita que tú respondas de dónde vienes y a dónde vas. Y estaba muy clara Agar. ¿De dónde venía? Bueno, vengo huyo de la presencia de mi señora Sara. Y hay un punto importante aquí para estas primicias. Adán y Agar estaban huyendo de algo o de alguien. Adán estaba huyendo de la presencia de Dios. Agar estaba huyendo de la presencia de Sara. Pero creo que el fracaso de muchas personas es que están huyendo siempre de algo o están huyendo de alguien, y hay situaciones en su vida que no logran enfrentar, que no logran ponerle punto final. Quizás hay conversaciones en su vida, hay asuntos que conversar con alguien. Pensó hacerlo en el 2023, no lo hizo. Hay una decisión que tomar, no lo hizo. Pero en cierto modo, si yo te preguntara, ¿le estás huyendo a algo o a alguien? ¿A qué le huyes? Hay gente que le está huyendo a desafíos. Hay gente que le está huyendo a llamados de Dios. Hay gente que le está huyendo a propuestas que Dios le está haciendo. Hay gente que ha escuchado frases como esta: mira, tú tienes un gran llamado, tú tienes un gran talento, tú tienes una capacidad increíble para proyectarse, para el emprendimiento, para las finanzas, para marcar la diferencia. Y Dios te está hablando a través de muchas voces. Y es triste que no termina de creérsela y le está huyendo a un desafío que puede traer satisfacción a tu vida, puede traer gloria a Dios y puede traer impacto a muchas personas. Pero tú estás huyendo a eso. Y esta primicia, quiero que respondas entonces a esa pregunta que Dios le hizo. Bien, resumiendo el asunto, ¿cuáles son las tres preguntas entonces? ¿Dónde estás? ¿De dónde vienes? ¿Y hacia dónde vas? ¿Ok? Vamos a ver si estamos claros en eso. Vas a proyectar tu 2024. Vas a establecer tu primicia esta tarde y hoy vas a resolver esas preguntas. Yo necesito saber dónde estoy, en qué ando. Yo necesito saber de dónde vengo y yo necesito saber hacia dónde voy. Bien, y hoy vamos a ayudarle a resolver solo dos preguntas de las tres. Yo tiendo a predicar corto. Algunos dicen gracias Dios. Yo tiendo a predicar corto o tiendo a predicar en el tiempo que es. Así que no voy a entrar en las tres preguntas, pero vamos a analizar las que le hizo Agar. La primera: ¿de dónde vienes? ¿De qué se trata esa pregunta? Las ideas, las actitudes y las acciones que lo llevaron a donde usted está hoy o a lo que es hoy. Si usted está bien, ¿qué actitudes, qué acciones, qué ideas lo llevaron
a ese bienestar que tienes hoy. Y si no estás muy bien, estás mal, ¿qué actitudes, qué ideas, qué acciones te llevaron a no estar tan bien o a estar mal? Porque necesito saber de dónde vengo. Esta mañana que estaba compartiendo con los líderes, uno de los puntos importantes en la cultura del liderazgo es el pasado resuelto. Resolver mi pasado, tener una cita con mi pasado y saber qué cosas quedaron pendientes por allí, si hay heridas, si hay traumas, si hay frustraciones, si hay abusos, violaciones, situaciones, experiencias que todavía me siguen afectando y yo creo que no me afectan. Y alguien le pregunta, ¿a ti te afecta eso que te hicieron? No, para nada, para nada. Pero en sus actitudes, sus comportamientos, en su trabajo, en sus labores, en su ministerio, algo le está pasando y está revelando que hay un asunto no resuelto en su vida que de vez en cuando sale. Ustedes han oído hablar del programa Yo Soy un Guardián. Yo soy un guardián. Todos contra el abuso sexual. ¿Por qué? ¿De dónde surge Yo Soy un Guardián? Los creadores de Guardianes son dos hermanos, una pareja que se casaron, y cuando se casaron empiezan con los años a tener problemas en el matrimonio. Y uno de los tantos problemas es que tenían insatisfacción sexual. Problemas sexuales, van a consejería porque la situación los ha llevado a algo terrible, algo triste, están a punto de separarse y van a consejería. Y la insatisfacción y los problemas sexuales y el asunto en cuestión, para resumirle, es que ambos habían sido abusados sexualmente en la infancia. Y cuando entraron al matrimonio y empiezan a tener relaciones sexuales, ambos se sentían traumatizados y recordaban los abusos sexuales que habían hecho a sus vidas. Y afectó su matrimonio. Pero pasaron la adolescencia, la juventud, la adultez, y luego se casan. Y después de años casados es donde se evidencia, se revela el problema no resuelto en su vida. Entraron en consejería. Dios les permitió superarse, se levantaron, sanaron aquello, y de ahí nace Yo Soy un Guardián. Porque después de la sanidad, Dios le mostró tener un ministerio contra el abuso sexual de niños. ¿Sabe cuántas cosas grandes tiene Dios en tu vida, pero necesitas resolver tu pasado? Y Dios va a liberar cosas, y va a desatar cosas, y va a traer grandes ministerios. Eso es primicias, pero necesitas de dónde vengo, de dónde vienes, de qué actitudes, de qué ideas, de qué formas de pensar, de qué cultura, ¿sí? Y en cierto modo romper, quebrar con aquello de, mira, pero ¿por qué tú reaccionas así? Bueno, porque yo soy así. Mira, yo soy de apellido Farías. Y una respuesta muy común allá es que los Farías son así. ¿Usted qué apellido es? ¿Alguien me puede decir su apellido? Ah, ¿tiene miedo de decir su apellido? ¿Cuál es su apellido? Tomel. Ajá, ¿y qué más? Ajá, ¿y qué más? Sí. Ah, nieto. Bien. Es que los nietos son así. Disculpe, hermana, que eso fue, Dios me reveló que hablara nieto, ¿no? Ajá, nieto. Ay, por el esposo, no por ella. Eso es bueno, eso es bueno. Entonces, fíjese cómo hay disfuncionalidades en las familias. Y cargamos una serie de disfuncionalidades hace muchísimos años. Y entonces la gente cita este versículo: de tal palo, tal astilla. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Sí, esos versículos relucen. Yo soy así, los Farías son así. Pues déjeme decirle algo que mañana lo voy a compartir. Sí, usted quiere saber de qué voy a compartir mañana, solo venga mañana. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que Él nos hizo nueva criatura, y tú puedes tener un nuevo y gran comienzo a partir de esa declaración. Claro que sí.
Entonces yo tengo que saber de dónde vengo y resolver esa situación que tengo pendiente. Bueno, vamos a ayudarte a resolver de dónde vienes. Y hay ciertas preguntas que quiero que respondas esta tarde, por lo menos mentalmente. Si te acuerdas de algunas, si no, creo que van a estar en pantalla. Le toma foto, le hace un capture, haga lo que sea, llévelo para su casa. Pero la primera pregunta, vamos al 2023 y te hago esta primera pregunta. ¿Qué resaltó en tu 2023? ¿Qué resalta? ¿Qué resalta? Porque necesito saber de dónde vengo. ¿Qué fue lo que se dio con más fuerza? ¿Qué fue lo que se acentuó más? ¿Qué fue lo que más pudo reverdecer? ¿Lo que más se dio? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? Otra pregunta importante en el 2023. ¿Cuánto creció? Una pregunta a resolver porque necesito saber de dónde vengo. ¿Cuánto creció usted en el 2023? ¿Cuánto crecimiento hubo? ¿Sí? ¿En qué porcentaje? Así que vamos a hacer aquí algo práctico. Yo le voy a preguntar qué porcentaje usted creció en el 2023 y usted ahí en voz alta me dice un resultado cualquiera. Vamos a ver, ¿qué porcentaje creció usted en el 2023? Wow, aquí hay puros ángeles ya, 80, 90. Sí, okay. A ver, ¿cuánto creció? Otra vez, ¿cuánto creció usted? 60%, un 80%, un 10%, pero creció y necesitas resolver eso. ¿Cuánto creció? Porque la Biblia nos llama a vivir de gloria en gloria, pasos hacia adelante, para atrás ni para peinarse. Para atrás ni para peinarse. Otra pregunta importante es: ¿con quién y en qué pasó demasiado tiempo? Porque parte de lo que usted es hoy se debe a con quién y en qué pasó demasiado tiempo. ¿Con quién? ¿En qué pasó demasiado tiempo? ¿Sí? Otra pregunta importante es ¿con quién y en qué no pasó suficiente tiempo? También es importante con quién y en qué no pasó suficiente tiempo. Y si analizas con profundidad y seriedad esta pregunta, te vas a dar cuenta que posiblemente no pasaste el mejor tiempo con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos. Eso pudo haber pasado. Con el Señor, en su relación, en sus devocionales, en su lectura de la Biblia. Esta mañana estaba hablando con el liderazgo también y les decía una pregunta al liderazgo: ¿cuál es el personaje que más te ha impactado últimamente, recientemente? Hoy quiero hacer otra pregunta: ¿cuál es el texto de la Biblia o el libro de la Biblia que más te ha tocado en los últimos 2 días? 2 días, los últimos 2 días. ¿Sí? Porque el asunto no es experiencias de bendición de hace 20 años atrás, de hace 40 años atrás. Dios es actual todo el tiempo. La Biblia no deja de ser. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Entonces, ¿cuál fue el último versículo, texto, libro de la Biblia que te habló hace 2 días? Pastor, ese. ¿Pero cuál? Macabeo. Bueno, está bien. Sí, Macabeo, está bien. Está leyendo la Biblia católica. Por lo menos está leyendo la Biblia católica. Tobías, está bien. ¿Sí? ¿Cuál fue el personaje, el libro, el versículo que Dios te dio ayer, que Dios te dio esta mañana, que Dios te dio hace 2 días? Porque Dios es un Dios de cosas frescas. La palabra es refrigerio al alma. ¿Sí? Entonces, ¿con quién y en qué no pasó suficiente tiempo? Otra pregunta importante es: ¿qué fue una pérdida de tiempo en el 2023? ¿Qué representó? Definitivamente una pérdida de tiempo. Y esas cosas pudieron ser cosas malas, pero también pueden ser cosas buenas. Hay cosas buenas que posiblemente representan una pérdida de tiempo. Hay un ejercicio que nosotros hacemos en pastoreo de pastores y es el ejercicio de la poda. En el ejercicio de la poda,
tomamos el ejemplo del mundial. Al mundial de fútbol clasifican 32 equipos. De los 32 equipos van a los octavos de final 16. De los 16 van a los cuartos de final 8. De los 8 van a la semifinal 4. De los 4 van a la final 2. Y de los 2 queda 1. Así que pedimos a los pastores que hagan el ejercicio de la poda. Escriba 32 cosas que usted está haciendo. De esas 32, llévela a los octavos de final y que te queden 16 cosas importantes. Esas 16 fíltrelas a los cuartos de final y que te queden las 8 más importantes. Y de esas 8 llévela a las semifinales, que te queden las 4 más importantes. Y que hasta donde sea posible vayan las 2 más importantes a la final. Porque es muy posible que estamos dedicando tiempo a un montón de cosas y Dios quiere quitar, podar, y Dios te está mandando a dejar un montón de cosas para que tu comienzo hoy sea el mejor. Pero pastor, yo no puedo dejar eso. Yo lo entiendo, para los pastores es muy difícil eso. Al principio de una iglesia nos toca predicar, barrer, ser ujieres, músicos, cantantes, recogemos la ofrenda, cerramos las puertas. ¿Qué no hacemos? Cosas muy buenas, pero poco a poco el Señor nos tiene que llevar a tomar decisiones como pastores. Tienes que dejar eso, alguien más lo tiene que hacer. ¿Sabe por qué alguien más no está haciendo muchas cosas? Porque nosotros creemos que nadie más lo puede hacer como lo hago yo. ¿Cómo salgo yo a predicar los fines de semana a otra iglesia? ¿Quién va a predicar en mi iglesia? Nadie más lo va a hacer como lo hago yo. Qué increíble eso, ¿no? Entonces, ¿qué cosas pudieron representar pérdida de tiempo? Y pueden ser cosas buenas, pero tú no debes seguir ahí. Alguien más tiene que hacerlo. O debes aprender a decir que no a un montón de cosas para que Dios te lleve a los sí extraordinarios. Dios tiene sí extraordinarios, pero debes aprender a decir que no. Pero si sales esta noche de aquí y el pastor te dice, mañana hay que hacer esto, no le va a decir al pastor, no, pastor, porque hoy nos dijeron que tenemos que aprender a decir que no. Y cuando usted llame al pastor a hablar con el pastor le va a decir no, porque yo aprendí que, ¿sí? Bien, entonces es importante. Otra pregunta muy clave: ¿de dónde vienes? Quiero hacerte esta pregunta: ¿qué oportunidades te perdiste en el 2023? Porque las oportunidades, como vienen, se van. Quiero que entiendas esto. No todo el mundo tiene las mismas posibilidades, pero todo el mundo tiene las mismas oportunidades. Le voy a poner un ejemplo. No todos nuestros chicos tienen la posibilidad de ir a las mejores universidades, pero tienen la oportunidad de estudiar. Entonces, no tenemos las mismas posibilidades, pero tenemos las mismas oportunidades. Y aparte de eso, en la Biblia vemos a un Dios de oportunidades. Vemos a un Dios que le da oportunidades a Jonás, le da oportunidades a Salomón, le da oportunidades a David, le da oportunidades a un montón de gente. Usted es menos pecador que ellos. Dios le da oportunidades. El punto es que ¿qué oportunidades se perdió en el 2023? Piensa en eso. Me perdí esta oportunidad. Oportunidad de servir, oportunidad de crear, oportunidad de conversar, oportunidad de emprender, oportunidad de mejorar, pero te la perdiste y las oportunidades se van y alguien más las aprovecha, pero eran para ti. Eran para ti. Debemos quitarnos esa mentalidad de frustración. Yo no pude nada en la vida. A mí las cosas no se me dieron. Sí se te dieron, pero no aprovechaste las oportunidades. No puedes estar en esa mentalidad de que no se te dieron las cosas. Había un mínimo de posibilidad de que yo estuviera hablando aquí, porque en mi naturaleza yo soy extremadamente tímido. Si lo notamos. Yo soy extremadamente tímido desde niño.
Vengo de una familia disfuncional, completamente disfuncional. Así que se supone que yo no tendría oportunidades de nada, de crecer en nada, de hacer en nada. Vengo de una familia donde el hijo que más estudió llegó hasta el 6º grado. Y yo fui el único que pude acudir a estudios universitarios. Pero no porque yo era chévere. Esa es mi historia. Padres disfuncional, padres separados, abusos sexuales en nuestra familia, problemas de alcohol, problemas de droga. Entonces yo tenía una opción que era, bueno, mi familia nació así y yo no tengo oportunidades de nada y Dios no va a hacer nada conmigo y yo ya, esto se lo llevó quien lo trajo, aquí no hay nada que hacer, así son los Farías, así soy yo no puedo. Y pararme en un púlpito o pararme en un lugar público me temblaban todo. Hoy tiemblan menos cosas, pero yo ya no tiemblo tanto. Y todo me temblaba y cambiaba de colores y no podía hablar y tenía otra cosa a mí en contra, que yo siempre he sido casi que eternamente joven. Sí, yo llegaba a cualquier sitio, entonces yo era mucho más delgado de lo que soy ahora. Entonces yo llegaba todo delgadito ahí, sí, con unos cuantos años encima, pero se veía muy joven. Entonces llegaba a algún lugar, ay, este es muy niño para eso. Este es muy niño para eso. Oh, eso es demasiado jovencito. Eso no puede ser. Y así fue. A mí me recibieron allá en el Instituto Bíblico. Ay, este muchachito, ¿quién lo mandó para acá? Y cuando fui a hacer mi pasantía en el instituto, que me mandaron para el estado Zulia, yo soy andino, por lo tanto soy gocho, me mandaron para el estado Zulia. Y cuando llegué al estado Zulia me salió una hermana de alrededor de 77 años a recibirme. Mire, el instituto mandó al pasante a hacer pasantías pastorales. Todo el mundo estaba en expectativa. En ese tiempo no había tantas fotos celulares, vamos a ver quién es el foto. Menos mal. Y llegué allá y llegué a la casa y la señora se paró así. Ese es el muchachito que nos mandaron del instituto bíblico. Eso fue lo primero que me dijo. Era como que usted sirve para algo. Usted sirve para algo. Y a mí lo único que se me ocurrió decirle fue: ¿y usted es la vieja que me va a recibir aquí? Casi que le digo eso, pero como yo siempre he sido andino muy respetuoso, no fui capaz de decirlo. Pero Dios me dio oportunidades y cada vez seguimos aprovechando cada oportunidad que Dios le dio, que se la dio a usted también. El punto es cuántas se ha perdido usted. La otra pregunta es: ¿cuál fue tu mejor decisión en el 2023? ¿De dónde vienes? Esa es la pregunta. ¿Cuál fue tu mejor decisión? La otra pregunta es: ¿cuál fue tu peor decisión? Eso te ayuda a determinar de dónde vienes. Ya sé de dónde viene, a raíz de mis decisiones, mis oportunidades, en qué pasé más tiempo, en qué pasé menos tiempo. Y vamos a resolver a dónde vas, que fue la pregunta que Agar no pudo responder. No sabía para dónde iba. Bueno, yo no sé, a mí me botaron de la casa, yo no sé para dónde voy. ¿A dónde vas? Entonces te voy a hacer algunas declaraciones que usted las va a completar allí mentalmente. Sí, las va a hacer. Voy a hacer estas declaraciones para determinar dónde va. La primera: voy a pasar más tiempo en y con. Y usted completa eso. De hecho, podemos hacer ese ejercicio y usted en voz alta me dice, yo hago la afirmación y usted la completa. Voy a pasar más tiempo en y con. La primera: voy a pasar más tiempo en. ¿Y por qué le da miedo? Voy a pasar más tiempo en. Y voy a pasar más tiempo con. Wow, aquí hay gente santa. Eso está bien. Voy a pasar más tiempo en y con. Tienes que completar esa frase, escribirla, declararla, buscar un mentor y alguien que te recuerde eso. Mira, me comprometo delante de ti que voy a pasar más tiempo en y con. Vigílame, pregúntame, analízame. Eso es importante. Voy con esta declaración: pasaré menos tiempo con y en. A ver cuántos se han trazado esta meta. Pasaré menos tiempo con el teléfono.
¿Sí? ¿Cuántos dicen amén a eso? Pasaré menos tiempo con el teléfono. Buscaré más oportunidades como trabajador, como cristiano, como esposo, como padre, como hijo. Hoy día, estimados, tenemos oportunidades grandes porque en YouTube, en internet hay de todo. Y tenemos, cuando una persona dice, no, yo no pude capacitarme, yo no pude hacer nada, en internet hay cuanto tutorial tú quieras encontrar. En internet hay un montón de cosas. Una de las cosas que yo hago es, en la mañana, bien temprano, estoy preparándome con algún audio, alguna cuestión, alguna predicación, algún taller. Después de almuerzo hago lo mismo, y antes de acostarme hago lo mismo. Todo el tiempo, todos los días estoy capacitándome en algo, porque buscaré oportunidades. La otra es, la meta más importante será, tú dices cuál va a ser. Algo que debe cambiar es mi carácter, pastor. Algo que debe cambiar es hábitos que desarrollaré. Tienes que pensar en eso. Dios quiere tener en tu vida tu mejor comienzo. Esas son primicias de Dios también para ti. Tu mejor comienzo. ¿Dónde estás? ¿De dónde vienes? ¿Y a dónde vas? ¿Cómo me encantaría que le hicieran seguimiento a esas 3 preguntas? Y que yo le pudiera decir al pastor, pastor, ¿cómo va la gente con esas 3 preguntas? Que te vayas de aquí y converses hoy o mañana o pasado en la familia y diga, hey, vamos a conversar de esas 3 preguntas. ¿Dónde estamos como familia? ¿Dónde estamos como familia? ¿En qué estamos como familia? ¿Quién de nosotros no está caminando con Dios? ¿Quién de nosotros está haciendo las cosas mal? ¿Quién de nosotros está representando maldición y no bendición? ¿Quién de nosotros no está caminando bien con Dios? ¿Qué tal si nos llevamos esa pregunta? ¿De dónde venimos? ¿Qué cosas hay que soltar? ¿Hay que romper? ¿Hay que liberar? Dios es un Dios de libertad, tanto así que hay 3 fuerzas de libertad en la Biblia. Dice Juan, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. También dice Juan, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y el Espíritu, y Pablo dice en la carta a los Corintios, en la segunda carta dice, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Tienes toda la oportunidad de ser libre porque Cristo libera, la verdad libera y el Espíritu libera. Entonces vamos a romper con eso. Sí, importante eso. ¿Y hacia dónde vamos a ir? Dios está esperando en ti y de ti que este 2024 sea el año y no un día de estos. Un día de estos, ya va, déjeme arreglar las cosas, espere un momento. No hay otro momento, no hay otro día, no hay un segundo más, no lo hay. ¿A dónde vas? Ponte un plan de acción en las manos de Dios. Comienza, dile a tu pastor, dile a tus líderes, dile a la gente, ya sé para dónde va, para dónde voy. Hoy empezaremos a buscar de Dios, hoy empezaremos a comprometernos con el Señor, hoy le daremos lo primero, lo único y lo mejor al Señor. Empezaré hoy. Es hoy. Es hoy. Hay un versículo que muchos cristianos conocen. El libro que más se lee de la Biblia son los libros de los Salmos. Lo leen los católicos, los evangélicos, los testigos de Jehová, todo el mundo, los Salmos. El Salmo 138, el versículo 8 empieza con estas palabras. El versículo 8 es el último versículo del capítulo 138. ¿Y sabe qué dice? Hay una promesa y una declaración del salmista. Dice, el Señor cumplirá su propósito. ¿En quién? ¿En quién? 2024, el Señor cumplirá su propósito en mí. Sí, hay un montón de cosas que tú estás buscando. Busca el propósito de Dios para tu vida. Y te voy a enseñar cómo mañana. Busca el propósito de Dios. Y luego dice, tu amor es eterno. No dejará incompleto lo que ha
emprendido. Hay tres cosas acerca de Dios en ese salmo. Primero, que Dios va a cumplir su propósito en tu vida. Segundo, que el amor de Dios para ti es eterno. Aunque tú te hayas portado mal y hayas sido infiel, Dios sigue siendo fiel. Y la otra verdad es que Dios no va a dejar nada incompleto. Él empezó algo en ti, empezó algo en tu familia, lo va a completar, lo va a terminar, lo va a perfeccionar. El que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar y la va a terminar. Dios no deja nada incompleto y Dios no quiere contigo dejar nada incompleto. Nada incompleto va con Dios. Si dejaste una relación con Dios incompleta, si dejaste tu matrimonio incompleto, si dejaste el ministerio incompleto, si en los dones estás incompleto, si te quedaste a mitad de camino, eso no va con Dios. Dios completa todo lo que empieza. Y tú debes hacerlo también. Voy a pedir que se ponga de pie, por favor.